Hay que tender nuestra mano, establecer alianzas y acompañar con toda nuestra capacidad a los sectores israelíes que también han sido víctimas, como los rehenes y sus familias, defender sus derechos democráticos y libertad de expresión frente a la represión de las manifestaciones contra la guerra en Israel y contra el diario Haaretz, para mantener la independencia y la jurisdicción del Tribunal Supremo de Israel. El campo por la paz en Israel es un aliado imprescindible de una solución justa y duradera para los dos pueblos, israelí y palestino, para que puedan vivir como ciudadanos del río al mar mediante la solución de dos Estados con garantías internacionales. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Sumar tiene la palabra el señor Santos Maraver. Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, ministro Álvarez, por su explicación de la peligrosa situación de Oriente Medio. Señorías, Hannah Arendt, en su libro sobre el juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, en 1963, defendió que el genocidio nazi en Europa, que el holocausto judío, había sido posible por la banalidad del mal. La incapacidad para tomar partido entre el bien y el mal, la quiebra de cualquier pensamiento crítico, había acabado normalizando la barbarie que, a pesar de tenerla delante de los ojos, no se veía. Tras 419 días de genocidio en Gaza, como los 1009 días de invasión criminal rusa en Ucrania, la barbarie, los crímenes de guerra y el genocidio vuelven a ser hoy el escenario de la comunidad internacional y corremos el riesgo que nos anestesie de nuevo la banalidad del mal. La intervención casticista del señor Corrales, la erudición a la violeta del señor Flores han sido una muestra de cómo nos puede arrastrar esta tendencia. 43.391 personas exterminadas en Gaza, el 60% mujeres y niños, 732 asesinados en Cisjordania, 3.500 muertos en Líbano, más de 100.000 heridos en Gaza, 1.500 víctimas israelíes, 17.000 en el Líbano, 2,5 millones de desplazados en Gaza, más de 1 millón en el Líbano, bombardeos diarios en Siria, 320 trabajadores humanitarios y decenas de periodistas asesinados en Gaza. Suma y sigue. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que debe gestionar la seguridad internacional, ha discutido 14 resoluciones, una por mes, desde el 7 de octubre de 2023. Estados Unidos ha vetado 4 de estas resoluciones, la última hace 8 días. Pero están aprobadas en vigor y son de obligado cumplimiento la resolución 27, 28 y 25 de marzo y la 27, 35 de 10 de junio, que exigen un cese el fuego inmediato, intercambio de rehenes y prisioneros y el acceso de la ayuda humanitaria. El multilateralismo, la esperanza de un sistema basado en el derecho internacional, corre el peligro de ser una víctima más. La respuesta del Gobierno Netanyahu a los ataques de Hamás del 7 de octubre, a sus crímenes de guerra, ha sido aplicar un programa de mesianismo sionista de extrema derecha que busca, a través del genocidio, como demostrará la Corte Internacional de Justicia, llevar a cabo una segunda Nakba palestina. Con una coherencia aterradora, busca anexionarse la parte norte de Gaza y las zonas A y B de Cisjordania, destruir a Hamás y a la Autoridad Palestina, acabar por la fuerza con los derechos reconocidos de los refugiados palestinos y con la UNRWA y, en definitiva, llevar a cabo el programa fundacional del Likud de un único Estado teocrático judío del río al mar. Pero lo hace en alianza con una extrema derecha convencida de que es solo un paso en la realización de la promesa bíblica del Mar Rojo al Éufrates. El colonialismo se repartió el Próximo Oriente tras la derrota y descomposición del Imperio Otomano. Creó fronteras artificiales para explotar y controlar el petróleo, al precio de la guerra Irán-Irak, 3 guerras del Golfo, las guerras civiles de Yemen y Siria y la cadena interminable de conflictos árabes-israelíes. Netanyahu explicó en septiembre en la Asamblea General, a la que no podrá volver mientras esté la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, que la seguridad de este Estado mesiánico que pretende construir sobre la destrucción del pueblo palestino se basa en la inseguridad colectiva
en un conflicto permanente en Oriente Medio, regido por el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y donde Netanyahu reinará tuerto mientras dure su monopolio del armamento nuclear en un mundo de ciegos. Por eso se ha extendido el conflicto invadiendo el sur del Líbano en violación de la resolución 1701, disparando contra UNIFIL, bombardeando a civiles hasta desplazar a 1 millón de personas. Por eso ha bombardeado prácticamente todos los días Siria y Yemen para acabar sin éxito con Hezbollah y los hutíes. La tregua alcanzada ayer en el Líbano por la presión de la administración Biden no durará, desgraciadamente, y no permitirá, en definitiva, que los habitantes del norte de Israel puedan volver a sus casas. Es solo un aplazamiento hasta que tome posesión la administración Trump para el asalto definitivo contra Hezbollah, el confinamiento entre cascotes y ruinas en la mitad sur de Gaza de 2,5 millones de personas palestinas y el ataque contra Irán. El objetivo final de esta guerra sin fin no es recuperar a los 101 rehenes que aún están vivos o muertos en manos de Hamás, como denuncian una y otra vez sus familiares en Israel, exigiendo la negociación y el alto el fuego. Es escapar a los cargos de corrupción que esperan a Netanyahu en los tribunales, es avanzar el mesianismo sionista xenofóbico de los Ben Gvir y Smotrich como base de un nuevo orden imperialista en Oriente Medio, suicida para Israel y para toda la región. Señorías, ¿qué debemos hacer para evitar que la frustración ante estos crímenes de guerra, ante este genocidio, no acabe asumiéndonos a todos en la banalidad del mal y nos haga cómplices? Sí, hemos reconocido el Estado palestino como sujeto internacional y representante de sus ciudadanos. Hemos llamado a una conferencia de paz internacional. Hemos defendido la ayuda humanitaria y sostenido a UNRWA ante los que quieren destruirla. Pero es evidente que no es suficiente, que no se ha conseguido algo tan urgente como un alto el fuego, como piden las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La clave está en Gaza y también en Cisjordania. Sin parar la guerra allí, no se podrá lograr una mínima estabilidad en la región, porque los pueblos árabes y los estados con mayoría musulmana no asistirán impávidos a una segunda Nakba palestina. Cualquier tregua como la del Líbano será solamente un interregno para la siguiente escalada militar. UNIFIL, con la esencial aportación de nuestras tropas como cascos azules, es el principal elemento de nuestra acción exterior multilateral en la zona. Nuestra admiración y apoyo para ellos. Hay que apoyar y utilizar todos los instrumentos multilaterales. Al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, declarado persona non grata por el gobierno Netanyahu, al Consejo de Seguridad y sus resoluciones 2728 y 2735, exigiendo el cese el fuego, intercambio de rehenes y prisioneros y corredores humanitarios. La resolución 1701, que asegure la existencia del Líbano como Estado, al Estado palestino como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, a la Unión Europea impulsando con Irlanda la revisión de los acuerdos de asociación con Israel por violación de la cláusula de respeto a los derechos humanos. Hay que defender a la Corte Penal Internacional y sus órdenes de arresto y a la Corte de Justicia Internacional y su procedimiento por genocidio. Hay que desarrollar una política de sanciones frente a las violaciones de la Carta de Naciones Unidas. No basta con asegurar que no hay más compraventa de armas desde el 7 de octubre o que no se permiten las escalas de barcos cargados de armas para Israel. Hay que decretar un embargo político completo de armas, hacer respetar el derecho internacional a las empresas españolas que operan en los asentamientos y que aparecen en los registros de Naciones Unidas, imponer sanciones individuales a los colonos que cometen actos sistemáticos de violencia colonial contra la población palestina, violando el derecho humanitario, y hay que aplicar la reciprocidad estricta en respuesta al trato a nuestras representaciones diplomáticas en Tel Aviv, Jerusalén y a nuestros cooperantes en Cisjordania, actuando también de oficio ante las violaciones de los derechos hispano-palestinos. Hay que reforzar nuestros programas humanitarios, nuestra contribución a UNRWA, como se ha anunciado, nuestra política de asilo y refugio con una cuota claramente establecida para la acogida y reunificación familiar, para el tratamiento de enfermos y heridos. Hay que tender nuestra mano, establecer alianzas y acompañar con toda nuestra capacidad a los sectores israelíes que también han sido víctimas, como los rehenes y sus familias, defender sus derechos democráticos y libertad de expresión frente a la represión de las manifestaciones contra la guerra en Israel y contra el diario Haaretz, para mantener la independencia y la jurisdicción del Tribunal Supremo de Israel.
El campo por la paz en Israel es un aliado imprescindible de una solución justa y duradera para los dos pueblos, israelí y palestino, para que puedan vivir como ciudadanos del río al mar mediante la solución de dos Estados con garantías internacionales. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano, que acumula